Vamos a retomar desde donde nos quedamos la clase anterior, ya para ir finalizando esta parte inicial de la asignatura, ¿no? El primer tema. Recordemos que estábamos hablando de los fundamentos de seguridad. Y bueno, ahí les decía, no está bien poner aquí, lo vamos a corregir de una vez. Después, fundamento de la prevención de riesgos laborales le vamos a poner. O de seguridad y salud ocupacional. Ahí sí. Ya, ahí vamos, porque si no, genera confusión, ¿no? En la clase anterior, recordemos que ya estábamos hablando un poco de los conceptos iniciales, ¿verdad? De la parte de seguridad y salud ocupacional. Y teníamos unos objetivos bastante claros que alcanzar, ¿no? Ya definimos lo que era peligro, riesgo y daño. Y en la clase anterior hablamos un poco de las técnicas preventivas, ¿no? Y por ahí ya vamos a hablar un poco de forma general el día de hoy de esos riesgos y factores de riesgos de este tema, ¿no? Recordemos que estábamos viendo las técnicas preventivas que tenemos. Teníamos el área de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología, ¿no? Hablamos por ahí de la seguridad en el trabajo. ¿Quién me dice que hablamos de la seguridad en el trabajo? Anderson, ¿qué hablábamos de la seguridad? ¿Qué tipo de riesgos trataba de evitar la técnica preventiva de seguridad en el trabajo? Anderson. No sé si me escuchan. Muy bien, ¿qué pasó por ahí con Anderson? No está. Tomó la asistencia y se fue. Ya, muy bien. Vamos a ver, vamos a tomar registro. Porque no está bien. Si no sabemos, digamos, no sabemos o respondemos lo que entendemos, ¿no? No dejemos corriendo simplemente la clase. Eso no está bien, así que bueno, voy a tomar eso ahorita. Alvarado Anderson, ¿por qué no está bien que lo haga? Ya, ¿qué pasó, Anderson? No, nada, ya estoy aquí. Ya. Cuando estamos en clases, aunque estemos virtual, tenemos que estar frente al computador atentos. Al menos en mi clase yo les pregunto a todos, ¿sí? Y si ya veo que ya se fueron, ¿qué quiere decir? Que solo respondió la asistencia. A ver, Anderson, ¿cuáles eran los riesgos que trataba de evitar la seguridad en el trabajo? No me acuerdo bonito, la verdad, Lizy. No se acuerda bonito, ya, está bien. A ver, vamos con Alejandro, no tengo, dice por ahí, a ver. A ver, ¿qué nos dice? ¿Se acuerda usted, Alejandro, qué tipo de riesgos tratábamos de prevenir con la seguridad en el trabajo? Por lo general, una gran importancia de la seguridad en el trabajo es prevenir los accidentes de trabajo como cortes que pueden ser. Ya, muy bien. ¿Y los cortes qué Pueden tipos ser de riesgos derivados de son? una maquinaria. Ya, muy bien. ¿Y usted, Alejandro, los cortes qué tipo de riesgos dijimos que eran? ¿Cómo se denominaban ese tipo de riesgos? ¿O alguien que le quiera ayudar ahí, Alejandro? ¿De riesgos mecánicos? Correcto, Alejandro, muy bien. Alejandro ha estado ahí o ha tomado apuntes de la clase anterior. Le agradezco muchísimo, Alejandro. Entonces, recordemos que la clase anterior hablamos de la seguridad en el trabajo, igualmente de forma general, y dijimos que lo que busca es tratar de minimizar o
tratar de eliminar o de que no se produzcan los famosos riesgos mecánicos, porque los riesgos mecánicos desembocaban en accidentes de trabajo, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos recordando. Jimmy, a ver, si estoy trabajando con una moladora, ¿cuáles son los riesgos que pueden haber de trabajar con una moladora, por ejemplo? Bueno, hablamos de riesgos eléctricos y de riesgos mecánicos. Ya, riesgos eléctricos y riesgos mecánicos. Un ejemplo de riesgo mecánico de trabajar con la moladora, el más evidente. Una cortadura. Correcto, cortadura, muy bien. Vamos con Héctor. Y el riesgo de trabajar, por ejemplo, con un rodillo. Héctor, ¿cuál sería? El riesgo mecánico de trabajar con un rodillo. Sería aplastamientos. Correcto, quedarse atrapado, o Claro. golpe, ¿no? Muy bien, gracias chicos. Entonces, estamos claros, les agradezco mucho, ¿no? Estamos claros que la seguridad en el trabajo, pues eso es lo que busca, ¿no? Prevenir que se materialicen ese tipo de riesgos, ¿sí? Que pueden o que pueden generar accidentes de trabajo. Y habíamos ido un poco más en la clase anterior. Habíamos dicho cuáles son las causas o el por qué se pueden presentar esos riesgos mecánicos y los habíamos denominado a esas causas como factores de riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a ver a Darwin, ¿sí? Si yo estoy trabajando con un taladro y hay el riesgo de... O plantee, por ejemplo, que estamos trabajando con el taladro, hay el riesgo de, se me ocurre, de corte, ya, o de golpe. Ya. ¿Cuáles serían las causas que provocarían que se materialice ese riesgo? O el por qué me podría cortar utilizando un taladro, o por qué me podría golpear utilizando un taladro. Bueno, buenas tardes, Inge. Primero sería, pues, no tener conocimiento en el uso adecuado del material, o también puede ser también por no utilizar los equipos necesarios de protección, por ejemplo, el equipo, el EPP puede ser. Ya, muy bien, gracias Darwin. Entonces, lo que nos acaba de decir Darwin, esas causas, pues nosotros los vamos a definir de ahora en adelante esas causas como, o los vamos a denominar como factores de riesgo, ¿sí? Entonces eso fue un poco lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Para Anderson que estaba, no se acordaba ya, espero que ya con esto que nos hayan hecho acuerdo los compañeros, no se nos vaya a olvidar cómo identificar riesgos y cómo detectar los factores de riesgo. ¿Por qué lo vamos a hacer esto? No lo vamos a olvidar porque la siguiente clase vamos a hacer un taller. ¿Sí? Voy a plantear una pequeña narrativa y usted va a tener que identificar los riesgos. ¿Sí? Ahorita no hemos tipificado los riesgos, solo lo vamos a identificar así como lo estamos manejando aquí en la clase. Y va a tener que identificar también los factores que lo producen. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Con la clase de hoy, ¿no? Para que la siguiente clase podamos hacer sin ningún inconveniente el taller. Vamos entonces a la parte de higiene industrial, ¿sí? Igualmente lo vamos a describir así de manera general para poder hacer, vuelvo y repito, la tarea del día jueves, ¿no? La higiene industrial, como su nombre lo dice, pues lo que trata de, nosotros hablamos de higiene es de que todo esté limpio, de que todo esté ordenado, al fin de garantizar la salud del trabajador, ¿verdad? Que el medio ambiente de trabajo esté limpio, que sea agradable, eso va con la higiene industrial. Entonces, ¿qué tipo de factores, ¿sí? Trata o analiza la parte de higiene industrial? Pues son primero los riesgos, ¿qué tipo de riesgos? Primero los riesgos químicos, que son los más comunes que vamos a encontrar, también los riesgos físicos y los riesgos biológicos.
son los riesgos que vamos a encontrar en la parte de higiene industrial, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una carpintería, ¿verdad? Por ejemplo, siempre están expuestos al polvo, ¿verdad? El polvo, de acuerdo a al tipo de fibra, lo englobamos en agentes químicos. Lo voy a poner aquí. Agentes químicos. Aquí dentro de los agentes químicos pueden ser humos, nieblas o polvos, ¿no? Que pueden estar englobados dentro de los agentes químicos. Lo voy a poner aquí, tal vez está un poquito grande, ¿no? Lo voy a poner acá abajo. Lo voy a subclasificar acá abajo, ¿no? Entonces, todo lo que sean humos, nieblas, polvos, nosotros lo vamos a identificar como un riesgo químico. Entonces, si estamos hablando de la carpintería, vamos a decir que ese trabajador está expuesto al polvo, ¿sí? Y el polvo sabemos que a la larga puede afectar nuestras vías respiratorias, ¿sí? A ver, vamos con Ángel. A ver, Ángel, en el proceso de soldadura, ¿cuál cree que podrían ser los riesgos higiénicos que puede tener la soldadura? O desglose los riesgos que pueden haber y los puede ir subclasificando, Ángel. Uno de los riesgos, por decir, el humo. Ya, correcto. Entonces, un riesgo químico. ¿Qué otro riesgo se le viene a la mente producto de la soldadura? La mucha iluminación. Ya, el deslumbramientos, ¿verdad? Ya. Sí. Y aquí vamos a ver ese deslumbramiento que ustedes, que produce la soldadura, ¿qué producen ustedes? ¿Con el tiempo produce ceguera o simplemente en ese momento le hace quemadura en el rostro? O a la larga también, me imagino que también produce ceguera, ¿no? Con el tiempo produce ceguera, el humo de la suela. El deslumbramiento, ¿no? Sí, el deslumbramiento. Ya, correcto. Pero en ese primer impacto, a mí, bueno, me han comentado que también produce quemadura en la piel. Sí, ¿verdad? ¿O no? A mí por lo general me sabía dar esa ¿cómo se llama? Esa inflamación a las vistas por la suelda. Ya, muy bien. Entonces, ese normalmente como cuando nosotros salimos al sol, cuando estamos expuestos, por ejemplo, al computador, todo ese tipo de luces, pues igualmente irradian, ¿verdad? Diferentes tipos hay la luz ultravioleta, que por eso los protectores solares vienen con diferentes filtros, ¿no? Entonces, esos deslumbramientos sí nos pueden producir quemaduras, ¿verdad? Nos pueden producir quemaduras y a largo plazo, pues también pueden producir ceguera, ¿sí? Ese tipo de riesgo, que es el deslumbramiento, nosotros lo podríamos más bien enfocar a que el deslumbramiento produce una quemadura. Entonces, más bien produce el riesgo de quemadura, que es el riesgo mecánico. Y a la larga podríamos englobarlo en un riesgo físico de iluminación o excedente de iluminación, ¿sí? Pero por ahí más bien el riesgo de iluminación no va como que mucho con esa idea, pero lo podemos enfocar así, ¿no? Para que manejemos ese fenómeno de la soldadura, que es el deslumbramiento, produce el riesgo de quemadura, que es un riesgo mecánico, y el riesgo físico de iluminación. Podemos manejarlo, ¿ya? Muy bien, Ángel. ¿Algún otro riesgo que se le ocurra del proceso de soldadura por arco eléctrico que realizan ustedes? Me parece que es el mal común, ¿no? Ese tipo de sueldo. Ya, muy bien. Otro riesgo que esté por ahí que me comentaban ustedes en clases anteriores, ¿no?
El riesgo de exposición radiológica, me dijeron, ¿no? Me comentaba por ahí alguien, me parece que era Héctor. Usted nos comentaba algo similar a eso, ¿no? Sí, o sea, la radiación, o sea, por los rayos Radiación. ultravioleta que produce la soldadura. Ya, Al muy momento de bien. hacer contacto, sí. Ya, esos riesgos radiactivos también los vamos a enfocar, ¿sí? Los vamos a tratar igualmente aquí ya de manera específica. A la larga también producen enfermedades, ¿no? Entonces también lo podemos trabajar aquí dentro de la parte de higiene industrial, ¿sí? Eso solo como un ejemplo. Entonces, si yo le pongo un caso de algún trabajo, yo le digo, identifique 5 riesgos mecánicos, 5 riesgos higiénicos, entonces usted te va a coger golpe, corte, atrapamiento. En el químico va a decir exposición a humos, a polvos, a nieblas, a Ruido también. ruido, correcto. ¿Qué tipo de riesgo es? ¿Químico, físico o biológico el ruido? Físico. Correcto, son físicos, ¿verdad? ¿Cuál es el otro riesgo físico que se nos está escapando? Hay iluminación, ruido y el otro que analizamos. ¿Quién nos dice ahí? El otro riesgo que se trata de evitar físico. Biológico. Ya, ya. Aquí los físicos tenemos el ruido, tenemos la iluminación y también analizamos las vibraciones, ¿no? También se analizan las vibraciones. Muy bien. Y por último, tenemos los riesgos biológicos, ¿sí? Los riesgos biológicos, nosotros normalmente no estamos expuestos. El tipo de transmisión del riesgo biológico suele ser a través de una herida por sangre o por saliva o porque viaja en el ambiente. Ahora nos vimos, por ejemplo, en la pandemia que era muy fácil contagiarse, ¿no? De los virus. Nosotros teníamos esa concepción de la gripe, pero no nos habíamos dado cuenta la facilidad con la que se puede transmitir una gripe, ¿verdad? O un virus. Sobre la pandemia ya nos dejó bastante claro, ¿no? Quienes estén más expuestos a estos riesgos biológicos, vemos que hoy en día pues estamos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, con una gripe no lo vamos a considerar un riesgo de trabajo, pero, por ejemplo, en el área de la salud, ahí sí que están expuestos a muchos factores biológicos que pueden contaminar y que pueden generar enfermedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro del Ministerio de Trabajo, recuerdo que aquí en Ecuador no se consideró el COVID como una enfermedad profesional. ¿Sí? No se la consideró para los profesionales de la salud, pero en otros países, en algunos países sí se los consideró el COVID para los profesionales de la salud como una enfermedad profesional, porque era obvio, ¿no? Ellos tenían que estar haciéndole frente a la pandemia, pues era obvio que por su trabajo se iban a contagiar, ¿no? Eso en cuanto a los riesgos biológicos, ¿no? Y por aquí habíamos hablado también los riesgos ergonómicos y psicosociales, habíamos dicho así. Los riesgos ergonómicos y psicosociales, habíamos dicho que lo que tratan de hacer es de prevenir que aparezca ciertos riesgos que pueden ocasionar en el trabajador fatiga, ¿sí? Decíamos, la fatiga es contrario a una enfermedad y es contrario a un accidente de trabajo. La fatiga normalmente es un cansancio que cuando nosotros estamos fatigados, lo único que hacemos es recuperarnos, descansamos un tiempo determinado y nos volvemos a sentir como nuevos, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó? Perdón, un ratito.
Perdón, mil disculpas, por ahí estaba un poquito de error. Ya, perdón, les decía. Entonces, los factores ergonómicos lo que buscan es prevenir la fatiga, que es como un cansancio en el trabajador. Y la fatiga, ustedes saben que una fatiga no es solo física, también hay una fatiga mental, ¿no? Un ejemplo muy claro es ahora lo que nos toca a nosotros trabajar, ¿verdad? De manera online y ustedes recibir las clases de manera online. Entonces, estar sentado en su clase a la larga, por ejemplo, miren, yo puedo tener ahorita un sillón muy bueno, pero si yo estoy aquí 8 horas seguidas sentada, igualmente me voy a cansar. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. O lo que le pasaba a Ángel en la clase anterior, que estaba parado, ¿verdad? Ya. Dígame, Jimmy. Ingeniera, no sé si, por ejemplo, usted nos dice que los riesgos ergonómicos, estamos hablando de a corto plazo, pero si es que no se los corrige a tiempo, también tendríamos prácticamente, hablaríamos lesiones a largo plazo. Sí. Que si, por ejemplo, nosotros adoptamos mal una postura, sea en su caso, por decir, usted no regula bien su silla o su silla no tiene para regular, es una silla de madera, por ejemplo. Y como usted lo dice, su trabajo es estar sentada en un escritorio, en su mesa. Pero la silla es muy pequeña para la mesa y quizás con el tiempo, con el transcurrir de los años, por adoptar esa postura inadecuada, va a tener esa lesión como la que está en el gráfico. O sea, va a tener una lesión, una columna o qué sé yo. Ya vendrían en temas médicos. Entonces, Sí. no sé si... Sí, correcto. Entonces, muy bien la observación que nos hace Jimmy. Muchas veces esa fatiga se puede transportar a una lesión más severa, ¿no? O a generar ya una mala postura que puede, normalmente las malas posturas suelen corregirse, ¿no? Y en casos muy severos ya no se pueden corregir porque la malformación ya pues ya es bastante severa y ya han pasado muchos años. Entonces, lo que habíamos comentado en la clase anterior era que pues los factores ergonómicos, o los riesgos ergonómicos o esta técnica preventiva, lo que buscaba era acoplar, ¿verdad?, el puesto de trabajo al trabajador para evitar esto, ¿no? Siempre una postura forzada nos va a generar un cansancio más excesivo. Y también cuando nosotros tenemos mucho trabajo, entonces eso no va solo también a la parte física, sino que a veces tenemos mucha carga de trabajo y también nos sentimos estresados, también nos va a producir una fatiga mental. Entonces, es por eso que en la parte de los riesgos ergonómicos habíamos puesto también, si se recuerdan, la parte que decía ergonomía y psicosociología, ¿verdad? Porque por aquí también hablamos de una fatiga mental, ¿sí? Y la fatiga mental o esa parte psicológica que puede afectar al trabajador muchas veces va con factores humanos y organizativos, como vemos acá abajo en el cuadro de acá abajo, ¿sí? A veces los horarios de trabajo no son muy largos, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas o una de las medidas que hace la ergonomía para paliar es, por ejemplo, si una persona tiene que trabajar, se me ocurre pintando una casa, o bueno, digamos que tiene que pegar bloques, y siempre que tiene que estar agachando, subiendo, ¿no? Entonces, esta persona se va a cansar más rápido que una persona que está trabajando sentada frente al computador, ¿sí? Físicamente se va a cansar más rápido, ¿no? Mentalmente tal vez se canse menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La jornada, normalmente estas personas que se dedican a hacer eso, lo hacen, digamos que 4 o 3 horas y después hacen otra actividad. ¿Por qué? Porque su cuerpo a sí mismo se lo pide, le requiere que ya cambie esa posición, ¿verdad? Le pide cambiar. Entonces, una de las partes de la ergonomía es que cuando usted tenga una postura forzada y no podemos evitar esa postura forzada, tomemos intervalos de descanso. Es decir, trabajamos 2 horas, descansamos 15 minutos, trabajamos media hora,
descansamos media hora y retomamos la actividad laboral. Esa es, por ejemplo, una de las técnicas preventivas de la ergonomía. Entonces, si yo, por ejemplo, le planteo tal vez algún tipo de este ejemplo, usted puede plantear riesgos. Los riesgos ergonómicos suelen ser o se suelen englobar, ¿sí? Por ejemplo, en sobreesfuerzos que usted puede hacer, ¿sí? Debes cargar demasiado peso sin utilizar o sin hacer levantamiento adecuado o sin utilizar fajas de protección. Ese son uno de los riesgos ergonómicos que podemos encontrar, los sobreesfuerzos. Las posturas forzadas también, ¿sí? Las posturas forzadas también se consideran dentro de la parte de los riesgos ergonómicos. En estos de aquí nosotros lo podemos manejar dentro de la parte de los riesgos ergonómicos. A ver, y como parte de la fatiga mental que nosotros podemos tener, podría generar, por ejemplo, insatisfacción con su trabajo, insatisfacción con el trabajo. Es un riesgo al que usted está expuesto si no tiene los descansos adecuados, ¿sí? O, por ejemplo, usted puede tener o simplemente lo puede englobar como fatiga mental por alguna razón, ¿no? Lo hago así, les vuelvo y repito, lo van a englobar ustedes. Recuerden que siempre los riesgos es cuando vemos un trabajo y analizamos lo que puede pasar cuando hacemos este trabajo. Entonces, los riesgos ergonómicos, yo ponía un ejemplo. Si hablamos de una actividad mecánica o de empresas que se dediquen solo al área de manejo de herramientas, de equipos, pues normalmente estas empresas se van a enfocar más en la parte de seguridad en el trabajo. Entonces ellos van a tratar de prevenir que el EPP, que la capacitación al trabajador y que colocar los resguardos, que el mantenimiento a la maquinaria. Ese va a ser su principal punto, ¿no? Si trabaja o si su principal área es en ese caso. Pero digamos que la actividad laboral de la empresa se enfoca a otra cosa, ¿sí? Háblese de nosotros que somos profesores y estamos dando de manera online. Entonces, nosotros no vamos a estar expuestos a riesgos de seguridad, riesgos mecánicos, no es a lo que estamos expuestos. Pero si la empresa quiere tomar desde el área de seguridad y salud ocupacional, pues tal vez se pueden englobar a los factores a los riesgos ergonómicos, ¿sí? Entonces, si analiza el puesto de trabajo de nosotros como docentes, por ejemplo, uno de los riesgos de trabajar con nosotros es una fatiga mental por la sobrecarga a veces de trabajo, ¿sí? A veces las jornadas de trabajo son muy largas, entonces puedes generar insatisfacción con el trabajo o posturas forzadas porque se sientan mal al momento de sentarse en las mesas, o podríamos decir tal vez otra de las que siempre están las personas que trabajan en oficina, pues es una exposición prolongada a pantallas de visualización, a pantallas de visualización, ¿sí? Los que les toca trabajar en computadoras, con cámaras, cosas así, entonces están expuestos a eso, a este tipo de riesgo, lo podemos dominar así, y que a la larga pueden producir ceguera, o ustedes pueden colocarlo así por esta vez, en el siguiente taller podemos ponerlo así, puede tener el riesgo de ir perdiendo la visión, ¿no? Por estar expuesto a las pantallas de visualización, ¿sí? Eso, por ejemplo, analizando que fuera ese tipo de trabajo. Pero si digamos que están trabajando en un laboratorio, ¿qué opinan ustedes? Un laboratorio donde utilizan o ocupan equipos químicos pequeños. ¿Qué
qué será que se va a enfocar esa empresa? Tal vez más a los riesgos de seguridad, ergonómicos o higiénicos. ¿A cuáles creen ustedes que se va a enfocar más? Daisy, ¿qué opina usted? ¿Me escuchan por ahí? Ingeniera, por favor, Eh, repítame la pregunta. Si trabajamos en un laboratorio, ¿cuál técnica preventiva? Un laboratorio de muestreos y solo ahí en el laboratorio, no lo que van al campo y todo eso. ¿Cuál será la técnica preventiva que más aplicarán dentro de ese laboratorio? ¿Será la parte de seguridad, la parte de ergonomía o la parte de higiene industrial? Higiene, la parte de higiene industrial, una por la contaminación, y dependiendo del tipo de químicos a lo que se exponga o trabajo al que se exponga en laboratorio. Ya, muy bien, Grace. Entonces ahí, por ejemplo, se van a ocupar más en esta área preventiva de la higiene industrial. O por ejemplo, John, en una carpintería, ¿cuáles serán las técnicas preventivas que se debería aplicar dentro de una carpintería, por ejemplo? La seguridad física, la mascarilla. Ya, muy el bien. visor. Yo diría que, por ejemplo, en una carpintería, a ver, John, díganos su opinión. No, ya respondí. Hágame nomás otra pregunta si quiere. Ya, por ejemplo, en una carpintería yo diría que las 3 técnicas preventivas, porque es la seguridad, la higiene y la parte ergonómica, ahí manejan full peso,